Les agradecemos mucho primordialmente a las oradoras, pero también a todas aquellas personas que se sumaron y que están siguiendo también la transmisión a través de nuestro canal de Instagram. Queríamos comentarles un poco que esta charla, la verdad que hacía bastante tiempo que la queríamos hacer y nos parecía que tenía que ver con una situación o que es un insumo que puede servir muchísimo de cara al debate público que se está dando en relación a la reforma judicial feminista, entendiendo que de qué se trata una reforma judicial feminista es aún hoy un debate pendiente, digamos, no es algo que está concertado, que podemos determinar cuáles son específicamente las implicancias de la misma, y esto nos parece algo sumamente positivo porque implica que se trata de una arena, de un terreno de disputa en donde las feministas tenemos la posibilidad de poder reflexionar, debatir y pensar hacia dónde queremos llevar esta reforma, ¿sí? Y en este sentido, esta charla viene a poner un poco en tela de juicio cuál es la situación de las mujeres y cuerpos con capacidad de gestar en relación a la persecución que el Poder Judicial lleva sobre ellas en torno a abortos y eventos obstétricos. Desde esta perspectiva nos parece importante primero hacer una aclaración, entendiendo que esta reforma, nosotros, creemos que no tiene que estar centrada únicamente en el aspecto penal, pero sí sabiendo que es un aspecto importante a trabajar. ¿Pero por qué resaltamos esto? Porque creemos que la reforma tiene que estar relacionada con un sinnúmero de situaciones que atraviesan las mujeres cuando se enfrentan al Poder Judicial, las mujeres, los cuerpos con capacidad de gestar las distintas femeneidades, pero que también entendemos que cuando hablamos de la justicia penal, muchas veces corremos el riesgo de que la derecha, los neoliberalismos, como tantas veces lo han hecho en la historia, tomen nuestras consignas, tomen nuestras demandas y las tergiversen llevando agua para su molino, y que entonces esta campaña, esta consigna de una reforma judicial feminista termine amparada en feminismo punitivista, un feminismo criminalizador, que sabemos que siempre termina siendo un boomerang que nos impacta de lleno en la cara y que sobre todo impacta por sobre todas las cosas sobre quienes el sistema penal selecciona primordialmente, las mujeres, los cuerpos LGTBIQ jóvenes, de la periferia, migrantes, racializados. Desde esta perspectiva nos parece importante ampararnos entonces desde los feminismos populares antipunitivistas a la hora de poder pensar de qué se trata una reforma judicial feminista. Y habiendo hechas estas aclaraciones, nos parece fundamental resaltar que esta charla surge a partir de un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el Centro Universitario de San Martín y las abogadas Natalia Sararelli Ferrante, quien se encuentra hoy aquí con nosotros, nosotras, nosotres, María Lina Carrera y Gloria Orrego Hoyos. Este informe puso de manifiesto la situación de mujeres y cuerpos con capacidad de gestar a lo largo y ancho de todo el país que habían sido criminalizadas por abortos y eventos obstétricos. Esto nos manifiesta que más allá de la necesidad que teníamos de que el aborto pudiese salir de la clandestinidad para conquistar un derecho, a contrario sensu de lo que se decía públicamente, el aborto no estaba despenalizado públicamente, como se quería muchas veces decir, ¿no? El debate del 2018 ya había despenalizado el aborto públicamente y que por lo tanto la sanción legislativa era una mera formalidad, sino que, a contrario sensu de esas ideas, la criminalización del aborto, la clandestinidad del mismo ponía a las mujeres en una situación de riesgo no solo para su salud y su vida, sino también en relación a su situación procesal penal. Y desde este punto de vista creemos que el aborto o la conquista del mismo, la 27610, que es como nuestra gran bandera, una de las
cuestiones que más orgullo nos da como generación feminista, debe ser un impulso para seguir conquistando más y mejores derechos para las mujeres y los cuerpos LGTBIQ en nuestro país, pero también que debe ser un puntapié de lucha para toda Latinoamérica, para que podamos desde nuestro país impulsar la legalización del aborto en toda la región. Creemos que a partir de la 27610 las mujeres recuperamos la autonomía sobre nuestros cuerpos a la hora de decidir, las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar, pero que también entendemos que la legalización del aborto vino a traer un debate en relación al legítimo ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, atendiendo a que los mismos nos fueron negados durante tanto tiempo, y en este sentido retomamos lo experimentado o lo que redacta Silvia Federici en El Calvario y la Bruja, cómo el aborto comienza a ser un delito en esa transición del feudalismo al capitalismo, en el cual a las mujeres se nos secuestran una serie de conocimientos, conocimientos que tenían que ver con un modelo médico no hegemónico, no científico, no occidental como el que conocemos hoy por hoy, que tenía que ver con una serie de saberes que las mujeres de aquel entonces poseían y que les daban un lugar de preponderancia en sus comunidades, ese lugar que les fue quitado, les fue secuestrado para poder instalar un modelo médico-científico y para poder relegar a las mujeres al ámbito doméstico y a los varones al ámbito público, resaltando este como espacio productivo y el ámbito doméstico como espacio meramente reproductivo. Y en ese espacio doméstico es en el cual durante tanto tiempo fuimos relegadas y durante tanto tiempo padecimos y padecemos un sinnúmero de violencias que no pueden sino entenderse en el sistema en el que vivimos, esas violencias que cuando vamos al Poder Judicial a denunciar, buscando que se haga justicia, buscando protección, no recibimos el mismo nivel de atención que sí reciben las mujeres que son perseguidas por ese Poder Judicial. Y de esa manera vemos el entramado, la estructura de este modelo médico legal, y por eso es que creemos que la reforma judicial feminista, más allá de las normativas a modificar, de los cambios a impulsar, tiene que venir acompañado de un sistema, una modificación, una batalla cultural en torno a las prácticas feministas estatales, las instituciones y el trabajo con las mujeres, las feminidades, los cuerpos LGTBIQ, y por sobre todas las cosas en atención a que el ejercicio legítimo de nuestros derechos sexuales y reproductivos tiene que venir acompañado de un sistema de salud integral que cuente con los recursos necesarios para la atención de los cuerpos con capacidad de gestar y de las mujeres de forma respetuosa y con formación a las y los y les profesionales de la salud en perspectiva de género. Desde ese lugar, como militantes universitarias, damos la batalla y damos la pelea porque entendemos que la Universidad de Buenos Aires es sin duda un centro de saber poder, una usina de pensamiento en donde también tenemos que dar una batalla de sentido. Así que en esos márgenes planteamos esta charla que abrimos hoy, agradeciendo muy fuertemente a todas y todos y todes quienes se sumaron a la misma, y especialmente a las oradoras, a quien voy a darles la palabra de forma inmediata, empezando por la doctora Nelly Milchersky, doctora en Derecho, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, fundadora de la campaña por el derecho al aborto y por sobre todas las cosas, una referenta para todas nosotras. Así que, Nelly, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Comparto totalmente lo que dijo la oradora que me precedió, la joven, y quiero decir lo siguiente, que realmente estamos ante cambios de paradigma, tenemos que bregar por esos cambios de paradigma, y el derecho ha sido siempre un lugar de poder, de disputa de poder, y el derecho ha sido uno de los instrumentos fundamentales que ha permitido al patriarcado asumir papeles más de dominación y más de violencia a través de los tiempos. Entonces, es muy importante que sigamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, porque uno de los campos en los cuales el derecho
fue más siniestro, diría yo, es en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, o yo diría mejor, en la no vigencia, en el no respeto de los derechos sexuales y reproductivos. La historia de los derechos sexuales y reproductivos es una historia de dolor, es una historia de miseria, es una historia de tortura. Las mujeres nos han sido privándonos de los derechos sexuales y reproductivos, nos han privado de una amplia gama de derechos, nos han otorgado capacidades totalmente incompletas, yo diría falsas. Nos han reconocido algunos derechos y por algo será que recién hoy estamos peleando por la vigencia plena de los derechos sexuales y reproductivos, cuando tenemos hace ya casi más de un siglo en la mayoría de los países derecho al voto, derecho a una serie de derechos, ejercicio de responsabilidad conjunta. ¿Qué nos pasó? Que nuestros derechos sexuales y reproductivos, como el tema del derecho a los cuidados, a compartir, a las políticas públicas de cuidado. ¿Por qué estos derechos nos llegan recién hoy? Nos llegan, estamos peleando por esos derechos. Si miramos América Latina, figúrense que hoy estamos alborozadas a ver si en el Ecuador la Corte Constitucional reconoce que la causa de justificación de la violación es una causa de justificación para tener derecho al aborto de las mujeres capaces. Ustedes se imaginan, esa es una norma de varios siglos atrás. Reconocer que eso es reconocernos que las mujeres consentimos las violaciones. Y no voy a ser más grosera diciendo que nos gusta el famoso despectivo, por algo será, por algo te gustó. Entonces, esta historia, yo les voy a hacer muy breve, voy a tratar de ser muy breve. Por eso me gusta decir y recordar que la Argentina dio un paso adelante, como en muchos otros momentos, en 1921 cuando sancionó el código que recogió, digamos, las causas de justificación por violación y por peligro en la salud. No voy a hacer la historia famosa de que vale la pena, pero ahí no hay tiempo, de la famosa coma y cómo también en nuestro país se pretendió restringir el derecho nada más que a las mujeres discapacitadas. Pero, ¿qué pasó? En 1921, hasta 1960 no había anticonceptivos. Todas las mujeres abortaban, porque no tenían otra forma. Si no hubiéramos, Argentina había sido un país con una superpoblación enorme. En cambio, las estadísticas nos muestran que nosotros hemos tenido en la Argentina siempre un índice de natalidad más bien bajo. Tanto que ya en los alrededores de 1910 los promedios no eran de 20 hijos, de 10 hijos, eran de 5, 3, 2, 3 hijos. O sea, que la realidad es que las mujeres, cualquiera de su clase social, abortaba. Pero el aborto, cuando buscamos jurisprudencia anterior o vivencias sociales o culturales, era un hecho ilícito. Pero era un hecho, como todas abortaban, de cualquier clase social, había como una permisión. Eso es lo que yo viví, que cuando yo me casé no existían los anticonceptivos. Entonces, sé muy bien, y por eso aparecieron a raíz de cuando sale la ley en el 2018, las abuelas empezaban a contar que habían abortado, porque no había otra forma, o había abstención o había condón, y no era bien visto. Socialmente en muchas clases no se usaban los preservativos. Entonces las mujeres empiezan a conocer, recién con la aparición de algunos de los anticonceptivos y también de algunas especies de diafragma que estaban al alcance de muy pocas. Entonces ahí hay un cambio en la percepción del aborto socialmente en nuestro país. O sea, ¿qué pasó durante todas esas décadas?
y sobre todo a partir del 60. Tanto que si buscamos, no es que tenemos buena jurisprudencia, pero tenemos un fallo señero como el de Natividad en 1960 y pico, cuando en un plenario los jueces dicen con una altura que ojalá lo hubiéramos encontrado en estos últimos años en otros juzgados más jóvenes, más nuevos, que no se le podía a una mujer exigir que eligiera entre ir al hospital después de un aborto realizado en condiciones pésimas, entre su vida o ir a la cárcel. Ahí empieza una jurisprudencia, pero también tenemos hechos siniestros como el doctor Molina, que todavía camina en tribunales y no tengo empacho en decirlo, asesor de menores en esa época, denuncia que un médico iba a hacer un aborto de una niña discapacitada, internada en una institución pública por su discapacidad, violada ahí, embarazada, cuya madre pide que realicen el aborto, el médico accede y se interrumpió. Y no solo eso, se interrumpe el embarazo, sino después no le dan a la abuela la guarda porque había tenido la osadía de exigir que se cumpla la ley. ¿Qué nos pasaba a las abogadas en esas décadas? Si queríamos defender a alguien, porque teníamos las causales, teníamos la ILE, igual que la tuvimos hasta el año pasado, que si a una mujer la sometíamos a, a solicitar la autorización judicial, ¿por qué? Porque iba al médico y le decía, no, doctor, yo no me arriesgo, vaya y pida la autorización. Y el juez decía, si es legal, ¿por qué le voy a dar? Entonces, este maltrato, ¿qué nos hizo también? De que nadie se arriesgaba a someter a una mujer a la justicia en un embarazo que tiene tiempo, que tiene desarrollo. Entonces eso fue proliferando, pero al mismo tiempo fue haciendo una separación muy grande de clases. Y ahí empieza también, y ahí con más fuerza aparece en determinados medios esta, diría yo, como una cosa muy fuerte de demonización del aborto. Ahora, ¿qué nos pasa con los anticonceptivos? En los anticonceptivos, al final del gobierno de Isabel Perón, en una maniobra de esas desgraciadas que hubo en esos últimos meses del gobierno de Isabel Perón, se prohíbe el expendio de anticonceptivos en los hospitales. Y ahí también se van profundizando una especie de separación clasista, porque las mujeres con posibilidades de compra del anticonceptivo en las farmacias, que no solamente es la compra, es de acceso a la educación, a la provisión. Entonces, son todos elementos que van conformando y que va agudizándose, por un lado, pero por otro lado, esta dicotomía, digo yo, y yo creo que alguna vez tenemos que investigar bien, ¿no? ¿Qué pasó en esas décadas? Porque aparecen fenómenos muy particulares. Ahora, al mismo tiempo, aparecen los derechos reproductivos por primera vez en 1995, como tales en Pekín. Aparece la CEDAW, aparece en una serie, y por suerte en nuestro país, que ya emerge de la democracia, no les voy a decir, seguro que saben, que durante las dictaduras de Onganía y de Videla se mantuvo, se mejoró en cierto modo por el tema de la coma en la violación, pero los requisitos del artículo 86 se agravaron, porque se habló de problemas graves en la salud. Ahora, empiezan recién en esa época a aparecer y la jurisprudencia a esclarecer un poco. Curiosamente, y con mucha... Me parece que se quedó sin sonido, ¿no? Sin conexión. A ver, voy a
Ahora seguramente se va a volver a conectar. Así que, a ver. Ahí, si les parece, esperamos 1 o 2 minutos a ver si se vuelve a conectar y si no, seguimos con el resto de las oradoras hasta que pueda retomar la conexión. Ah, estoy sin video, perdón. Ahí está. A ver si me mandó algo. Bueno, si les parece, podemos seguir con el resto de las oradoras, así no cortamos un poco el clima de la charla y después en todo caso retomamos con Nelly cuando se pueda conectar. Así que, bueno, en siguiente lugar, la idea es poder escuchar a Luli Sánchez, abogada, lesbiana, también docente y, bueno, litigante en un sinnúmero de causas muy interesantes. Así que, Luli, gracias por participar, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Retomo entonces desde donde dejó Nelly, desde el decreto López Rega. No, es muy importante este recuento histórico que hace Nelly, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, justamente porque, bueno, nada, marca sobre todo la relación que hay entre la evolución de los derechos, en concreto también los enfoques, ¿no? Este énfasis que ella hacía respecto no solo a las cuestiones de género, sino también a las cuestiones de clase en función de las distintas decisiones, prácticas, y sobre todo creo que muestra también a partir de las concretas referencias que ella hacía a las dictaduras y bueno, y al periodo de la AAA fundamentalmente, que tiene que ver con la relación que hay entre la posibilidad de ejercer los derechos humanos y el gobierno, ¿no? La forma de gobierno, quién gobierna, el contexto político, básicamente. Así que no me parece para nada menor poner esto en perspectiva. Y bueno, y ahí está de nuevo Nelly, así que le vuelvo a pasar la palabra. Bueno, disculpen, no sé, acá se ve que cayó internet y estoy con el teléfono ahora. Nelly, si querés seguir, adelante. Te escuchamos. Pobre, creo que se le fue de nuevo. Ahí. Bueno, Luli, ¿querés seguir vos? Hasta... No, hay que avisarle que está muteada nada más y que Ah, ok. A ver. va a retomar. Nelly, ¿querés Ahí está. seguir? Ahí va. Nelly, si estás, te escuchamos. No, que siga porque no logro conectarme bien, ¿eh? Que siga mejor Luli y después veo. Yo Dale. trato de conectarme. Bueno, bárbaro, gracias.
Bueno, Luli, si querés, entonces seguimos así. Dale, perfecto. Bueno, retomo entonces esto que planteaba Nelly, sin spoilearlo, digamos, para que pueda retomar cuando le sea posible. Eh, pero eso, me parece sumamente importante hacer esas relaciones, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, lo que se propone y lo que se propuso en las últimas 2 veces que se discutió en el Congreso de la Nación la legalización, que era, bueno, casi la visión contraria, ¿no? Que es que no importa quién gobierne o no importa el sistema de gobierno, de todas maneras, o esto no iba a salir o esto iba a salir igual, ¿no? Porque desde los dos lugares había como de algún modo la misma pretensión de, bueno, como eso, como de esencialismo, si se quiere. Así que eso me parecía muy importante. Bueno, un poco la convocatoria era a trabajar también sobre algunos casos de violencias obstétricas fundamentalmente que siguen vigentes aún a pesar de la legalización del aborto, así como cuál es el margen, digamos, que todavía queda como posible de criminalizar, y bueno, de esto va a hablar Natalia fundamentalmente a partir del libro, y también, bueno, a partir del caso Manuela, que es un caso de El Salvador que llega a la Corte Interamericana. ¿Sí? Yo simplemente quería traer también un poco la experiencia de algunos de esos casos y alguna reflexión en ese sentido en función de la propuesta de las compañeras de cómo abordar estos temas desde la reforma judicial feminista o transfeminista o lesbo-transfeminista, y poder entonces, bueno, nada, pensar justamente en cómo incorporar esos ejes o cómo seguir descriminalizando y legalizando y ampliando los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, ¿verdad? Bueno, como sabemos, la ley que se sancionó legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, y más allá de esa fecha por causales. Y entonces quedan fuera, en principio, de ese marco aquellos abortos que pueden ser espontáneos o inducidos, que no se dan por ninguna de esas causales y que, bueno, suceden más allá de la semana 14. ¿Sí? Si bien desconozco honestamente las estadísticas, pero querría suponer que desconozco las estadísticas de si se han reducido o no los abortos en el segundo semestre del embarazo, ¿sí? Ahí está la frase completa, pero por las estadísticas que se publican respecto al cumplimiento de la ley y a la alta distribución y circulación de misoprostol, sobre todo en el ámbito público de salud, este número, de todas maneras, de quienes requieren abortar de manera voluntaria e intencional después de la semana 14 debería tender a ser menor, y por lo tanto probablemente también ese rezago que quede sean casos que o bien se trata de abortos espontáneos o de eventos obstétricos espontáneos, llamémoslo, y también de aquellos casos donde no es tan evidente por distintas razones que queden abarcados dentro de las distintas causales, ¿no? En principio da la sensación que las causales fueran muy obvias y que pudieran cubrir una determinada y enorme cantidad de situaciones. Sin embargo,
vemos que esto lamentablemente no es así. Y en un caso donde nos preocupa, nos sigue preocupando y sí, sigue habiendo problemas y el número sigue siendo sostenidamente alto, es en las niñas, en las adolescentes y en las niñas embarazadas. Obviamente estamos hablando de siempre casos donde los embarazos son embarazos que deberían entrar en las causales de interrupción legal, incluso del embarazo, pero que por las condiciones en las que se produjo justamente ese embarazo, que son en general condiciones asociadas a distintas formas de opresión y violencia que sufren las niñas y los adolescentes, bueno, son embarazos que van a llegar a conocerse en general más cerca de pasados incluso las 16 semanas en la mayoría de los casos, ¿sí? Han habido en conocimiento público varios casos, una decena por lo menos, públicos solamente en los últimos años, de casos bastante trágicos, presentados como casos de niñas madres, casos de niñas obligadas a parir, donde se dice que el sistema de salud llega tarde, ¿no? Vemos de nuevo como que se reproduce esta lógica de que el Estado llega tarde, en función de, bueno, de no poder garantizar la concreción de estos abortos y que después, bueno, el parto sucede naturalmente como un evento de la vida de estas niñas, de estas niñas, sin que nadie pueda hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Así se presentan bueno, estos casos, ¿verdad? Y estos casos son justamente los que lamentablemente quedan en disputa, digamos, y en una disputa bueno, que no termina de saldarse respecto a la aplicación de la ley como está redactada actualmente, ¿no? Entonces, una ley destinada fundamentalmente a la protección de los más vulnerables, porque si se habrá hablado de las niñas madres en el debate por la legalización del aborto, siguen quedándonos justamente afuera de la protección de esta ley, justamente cuando más vulnerabilizadas están, ¿sí? Que es cuando, bueno, los embarazos se hacen evidentes y los abortos son más complejos, no solo por tratarse de casos de niñas, sino también por las distintas resistencias que ponen y que son culturales y que las mencionaba Nelly y que siguen vigentes en nuestro país, en casi todas las provincias, respecto de los abortos avanzados, ¿no? Que son abortos que en general dentro del sistema de salud no se quieren hacer, ¿no? Es así que, bueno, un montón de niñas y adolescentes quedan entonces en esta disyuntiva de poder acceder a los abortos tempranos, incluso tratando de no develar los embarazos, o sea, de manera autónoma, o exponerse a abortos inseguros, ¿sí? o a no acceder ni siquiera a un aborto inseguro, o justamente a distintas formas de partos que ninguna va a ser del todo segura, ¿sí? Sino que van a ser muy riesgosos y muy riesgosos sobre todo para sus vidas y su salud, ¿sí? Hasta donde yo recuerdo, los casos que trabaja Nati en el libro son casos todos de mujeres mayores de edad, de mujeres cis mayores de edad, bueno, que en definitiva, por distintas situaciones, tienen justamente un evento obstétrico. Recuerdo particularmente, bueno, el caso de Yamila, porque es un caso que trabajé también específicamente, que se parece bastante al caso
de Manuela, en el sentido que es una joven mujer cis, madre, que vive con sus padres y tiene un parto fuera del hospital, digamos, de emergencia en el baño de su casa, y es criminalizada, es duramente criminalizada por la fiscalía. Finalmente termina siendo absuelta después de varios años de litigio, y donde justamente se la criminaliza como homicidio agravado por el vínculo, por haber tenido este parto en su casa, y donde el arma homicida, llamémoslo así, para la fiscalía era justamente el mismo procedimiento del parto, ¿sí? O sea, no era que ella había realizado alguna acción sobre el feto, o sea, no se le acusaba de haber realizado alguna acción voluntaria sobre el feto para darle muerte, sino que se le acusaba por homicidio, por una muerte del feto que había acontecido. Lo más probable, digamos, era apenas previo al parto, o durante el parto, o inmediatamente después del parto, por las condiciones en las que se daba ese parto, ¿sí? Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que estos casos existen, que se criminaliza a mujeres adultas, que a las niñas la forma de criminalizarlas es obligarlas a llegar al parto, fundamentalmente porque no tienen el acceso a un aborto confidencial y en condiciones accesibles para ellas de manera anticipada. Se sigue insistiendo en que tengan que estar acompañadas por adultos, se sigue insistiendo que tienen que tener conocimiento los padres, o incluso se sigue promoviendo que las parejas adultas, entre muchas miles de millones de comillas, pero así se las caracteriza muchas veces en el sistema de salud, sean responsables por estas niñas que cursan embarazos, ¿no? Y en este sentido, y con esto cierro, también quiero llamar la atención sobre que estas causales, que parecen tan sencillas y tan fáciles de leer, o bueno, por lo menos hay a partir de la sanción de la ley un nuevo consenso sobre cuál es el contenido de estas causales, y que es un contenido amplio, que se habla de salud integral, que se incorpora la violencia doméstica, etcétera. Bueno, lamentablemente hay que seguir permanentemente clarificándolo, porque estos contextos de violencia de género que hacen que las personas que tienen un parto en su casa sean criminalizadas son en sí mismos formas de violencia de género, y tendrían que estar justamente contempladas como tales, y por lo tanto considerarse que, bueno, más allá de que en el caso de Yamila Sotelo no había una acción directa sobre el feto, pero tendrían que considerarse justamente como esto, como formas de violencia estructural que afectan la posibilidad de un ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos. También quiero llamar la atención sobre el respeto que hay que tener a las distintas formas culturales que las mujeres cis, sobre todo de distintas clases sociales, llevan adelante para tramitar, llamémoslo así, los abortos avanzados y los partos domiciliarios, ¿sí? Donde también hay una fuerte sanción a ellas por no hacer lo que se espera de una mujer blanca, heterosexual, de clase media, que haga con su embarazo, ¿sí? Entonces salen a la luz una serie de estereotipos, pautas de conducta esperadas alrededor de estas mujeres, que en definitiva son consideradas como indicios
para el aborto, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a no develar el embarazo a sus familiares, no hacerse los controles, no pedir una fecha para un parto hospitalizado, tomar alcohol, digo, una serie de conductas y pautas justamente que tienen que ver, bueno, sobre las cuales muchas veces las y los fiscales montan el dolo en estas acusaciones y que no son otras que distintos estereotipos de género, el dolo y el dolo homicida, ¿no? Y el dolo de homicidio agravado por el vínculo, además, ¿no? En una serie de estipulaciones de qué es lo que sabía o debería saber una mujer respecto de esto. Recordemos que por suerte, y eso es algo que tenemos que tener muy presente, sobre todo en las políticas de aliades para la reforma judicial feminista, que cuando hace unos años se planteó la reforma del Código Penal, hubo que frenar la incorporación de las lesiones al feto, por ejemplo, que estaba planteada desde ámbitos compañeros, y bueno, y eso es seguramente algo que se va a volver a plantear. Así que bueno, quería a grandes rasgos hacer estas conexiones entre estos distintos temas, para que, bueno, justamente esto, no pensemos que el desafío de seguir legislando y ampliando derechos en el campo del aborto ha terminado, sino que todavía nos falta muchísimo que recorrer, muchísimo que pensar, y que muchas de estas normas hay que imaginarlas y hay que crearlas, porque estamos trabajando todavía bueno, con algo muy estigmatizado, que es la capacidad reproductiva y no reproductiva, no solo de las personas cis, sino también de las personas trans y de todas las personas no heterosexuales, también con capacidad de gestar. Eso sigue siendo todavía una deuda bueno, que en este panel no abordamos, porque está específicamente dirigido a casos de mujeres cis, y bueno, y porque no tenemos ninguna noción de varones trans criminalizados por eventos obstétricos, pero bueno, es parte de los desafíos que nos quedan pendientes. Muchísimas gracias y disculpen por ahí si salió un poquito desordenado. Buenísimo, Luli, muchísimas gracias por tu intervención, muy clarificadora y muy importante para repensar los estereotipos que tienen lugar en los procesos penales por los cuales muchas mujeres son criminalizados a pesar de que ¿El diagnóstico? no tienen ningún sustento en ningún delito concreto, ¿no? Doctora Nelly, ¿quiere seguir ahora o quiere que le cedamos primero la palabra a Nati? Como usted prefiera. A ver ahí si se puede desmutear. Ahí va. No, les decía que no sé si hay tiempo, porque son las 7 ya. Si dijeron que esto iba a durar 1 hora y cuarto. No, pero si quiere terminar su exposición, siempre va a haber tiempo para escucharla. Como usted Bueno, prefiera. pero le voy a quitar tiempo a Natalia. No, mi exposición era nada más que una introducción. Yo quiero aclarar algo y decir lo siguiente y respecto a lo que ha dicho la compañera Sánchez. Acá nosotros nos hemos encontrado con que nos han privado de todos los derechos. Cuando vemos la jurisprudencia, cuando vemos la historia, cuando leemos el libro de Natalia o el informe del CERS, vemos que hay una violación permanente a derechos que están no solamente en las leyes, sino en la Constitución. Entonces, nosotros tenemos que ir a un cambio completo en la conciencia social. Cuando yo la escuchaba recién a Luli Sánchez hablar de las niñas, yo le puedo decir que la ley, el protocolo que ahora tiene vigencia prácticamente en todas las provincias, admite el aborto aunque no haya violación en las relaciones consensuadas hasta los 15 años, porque la ley es clara en esto.
nosotros tenemos, lo que pasa es que se ha desvirtuado. Y esto tiene una proyección mayor, esta demonización, esta apropiación de nuestros cuerpos. La lucha por el aborto no fue nada más que la lucha por el aborto, fue la lucha por considerarnos ciudadanas. Y nosotras y las víctimas que están en toda la jurisprudencia no han sido consideradas ciudadanas. Y eso se proyecta, no ha sido en vano, por algo no nos permitían ser dueñas de nuestra cuerpo. Por eso estaba yo hablando de que el último derecho a recuperar son los derechos reproductivos, porque es el momento basal, es atravesar el muro que todavía el patriarcado retiene, que no es solo el patriarcado, no vamos a hablar ahora de la ligación entre el patriarcado y el neoliberalismo, que es motivo de otro. Pero entonces ahí está lo importante de esto, porque miren ustedes, ¿qué nos han hecho sentir? ¿Qué son las niñas, las dos chicas violadas, embarazadas con violación del libro de Natalia de Saralegui? Son chicas que no se animan, tienen vergüenza, porque no se han convertido en cambio de víctimas en victimarias de una sociedad. Entonces, cuando analizamos qué se violó en estos casos de, digamos, de eventos obstétricos o de negar un aborto o de secuestrar a las niñas para que nadie influya y las hacen cambiar, van por aborto y terminan con embarazos forzados. Entonces, es que no se viola todo. Nosotros tenemos una buena ley, una nueva ley, una ley que hay que hacer militancia con esta ley, pues esta ley es un instrumento que nos habla no solamente de cuándo se puede hacer un aborto, nos habla de que somos ciudadanas, de que tenemos derecho a la confidencialidad, a la dignidad, a la privacidad, a elegir el método, o sea, somos ciudadanas en esta ley. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, que penetre e impregne a toda la sociedad, ¿no? Entonces, porque esta ley nos está brindando los instrumentos que nos negaron, que ya los teníamos en la Constitución, pero teníamos este conflicto con la penalización. Entonces, es un cambio de paradigma que nosotros sí ya lo sentimos como tal, pero que tiene que ser. Y acá voy a algo, ¿y por qué digo que no éramos ciudadanas? Porque negarnos el aborto es negarnos la posibilidad de elegir nuestro destino, de no tener hijos cuando no queremos, de privilegiar una maternidad que por otro lado es también todo un verso, diría yo, porque nos glorifican la maternidad y por otro lado la usan de la forma más siniestra, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar mucho, y acá voy a algo que tiene que ver mucho con el Código Penal y con la reforma de la justicia. Nosotros tenemos con estas perspectivas de género que analizar de nuevo todo el sistema de pruebas. Y es muy peligroso también cómo hacerlo para que no choquemos con el sistema de garantía que nos costó a la humanidad centenares de años, por las características de los hechos que están en discusión. Y algo que me preocupa muchísimo y que no quería dejar de señalar, es el tema de qué es un acto voluntario. Nosotros somos todas abogadas. ¿Qué quiere decir ser capaz? ¿Qué capacidad, qué acto de voluntad, qué consentimiento? Y voy a esto, que se siga considerando más o menos el consentimiento en estos hechos en relación a lo que fuera también los hechos del derecho civil, como la compra-venta, es un horror. ¿Qué consentimiento prestaron estas niñas que quedaron embarazadas? ¿Qué consentimiento prestaron las niñas? Ustedes vieron la película Las niñas mamás, chicas que no van a pedir un aborto, son madres, somos madres así, ¿no? Somos como nuestro destino obligado, no saben ni qué van a hacer después. Y lo mismo pasa con el tema, y acá lo quiero señalar, que nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, que en los casos de embarazos de niñas, ni hablo de adolescentes, ¿no? Vemos cómo muchas veces sale la jurisprudencia diciendo prestó su consentimiento, va a proseguir el embarazo.
Y eso es una enormidad y lo hemos visto el año pasado. Pero eso no necesitamos más leyes. Con la ley de aborto que tenemos, con las convenciones que tenemos, con las leyes de infancia, con las recomendaciones que nos da el Comité de Derechos del Niño, la 12, la 14, sobre qué es el consentimiento, qué es el interés superior. Entonces lo que tenemos que es hacer políticas públicas que cambien las cabezas. Hemos visto horrores, yo tengo todos los casos documentados, niñas que van con la mamá, desde el caso de Mendoza del 2008, va con la mamá 11 años para que le hagan el aborto, secuestran a la niña, aparece una abuela que dice no, la convence a la niña, entre comillas, y sigue el embarazo, y le niegan a la mamá, abuela, que había conducido invocando el derecho al aborto que tenía la niña violada, le niegan también la guarda. El juez confesó, tengo una declaración del juez que había tenido no sé cuántos cientos de llamados de los pro vida para que esta niña no abortara. Y eso, entonces, tengamos cuidado en separar dos hechos que se dan cuando aparece un embarazo de niña, porque la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, que también es de niñez, y la obligación es para todos, también los médicos que revisan a una niña de 8, 9, 10 años, 11 años en el norte, que le duele la panza, tiene obligación de ver si no hay un embarazo. Entonces, tenemos que buscar otras formas de penetración que por suerte se están haciendo a través de la red de profesionales, de la red de educación, porque muchas veces se trabaja sobre el consentimiento, y lo he trabajado yo, y la fórmula, por suerte, bueno, tengo mucho que ver en el artículo 26 también del Código Civil, ¿no? Pero no dejemos que nos confundamos trabajando el consentimiento para el aborto con el tema de la violación. Cada vez que aparece uno de estos supuestos nos vamos pensando y nos enganchamos, perdonen el lenguaje, en la discusión si tenía que ser, como en el caso de Lucía, una intervención cesárea o era aborto. Tenemos que luchar contra la violación. Entonces, aunque una niña de 11, 12 años, como nos pasó ahora en Corrientes, que pidieron grupos evangelistas, terminaron haciendo a la niña que había ido por un aborto, le hicieron un showroom, u otros casos que tengo todos, que llegan las sujetan médicas que hacen informes falsos sobre los meses o como salió por suerte, y esto es un cambio muy enorme también debido a la ley, el fallo de la Corte de Santa Fe que revocó el sobreseimiento de una psicóloga que entró clandestinamente a una clínica donde le iban a hacer un aborto a una niña para convencerla de que no se hiciera el aborto. Y ahora va a seguir la investigación debido a un fallo de la Corte de Santa Fe. O sea, con las leyes que tenemos, con las recomendaciones, las observaciones al interés superior y al el derecho del niño a ser oído, tenemos herramientas suficientes. Lo que pasa es que tenemos que exigir que se cumplan. Por eso estoy con esto, en decirles que tenemos que seguir trabajando y batallar la ley, porque a través de esta ley vamos a lograr que desaparezcan todos estos mitos, que las mujeres conozcamos y nos empoderemos de nuestros derechos. O sea que les transmito mis inquietudes, las llamo, estoy chocha, contentísima de que tantas jóvenes tomen estas banderas, pero veamos que esta ley tiene muchos elementos, no nos olvidemos que ahora trae una sanción en la parte de derecho penal para los médicos o profesionales que obstruyan o dilaten un aborto, o que también trae todo un tema de capacitación e insiste con la ESI. No quiero hablar más porque se nos va a acabar el tiempo, perdón.
Bueno, muchísimas gracias, doctora, por sus palabras y por aportar tantas puntas al debate. Siempre es un placer escucharla. Y ahora le vamos a dar la palabra a Natalia Saralegui Ferrante, que es coautora del libro Dicen que tuve un bebé, integrante de la red de profesoras, docente de la Facultad de Derecho. Y bueno, te escuchamos, Nati. Ahí va. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio con Nelly y con Luli. Yo no me imagino habernos preguntado las cosas que nos preguntamos para empezar esta investigación sin el libro de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Creo que no, es contrafáctico, pero estoy segura, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sin la labor enorme de Nelly y toda su experiencia, pero también su generosidad de poder compartirla siempre en este tipo de espacios, y sin también pensar en todas las compañeras que fueron abriendo redes y que fueron involucrándose en esta pregunta que era: ¿existen mujeres en nuestro país criminalizadas por abortos, por eventos obstétricos? Y en caso de que sí, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué están presas? Y en ese camino, definitivamente, María Lina Carrera y Gloria Rebollos, que son las coautoras del libro que escribimos, Dicen que tuvo un bebé, pero también un montón de otras compañeras del DECIT, Doctrina Penal Feminista, de la red de profesoras, mis compañeras de la cátedra, algunas de las cuales están acá presentes, a quienes estoy muy también agradecida. Y esto lo digo no, digamos, solamente para agradecer, sino también porque, aprovechando este espacio, me gustaría compartir cómo fue ese proceso para poder hacernos estas preguntas y llegar a estos casos, a estas conclusiones. La pregunta, como les decía antes, tenía que ver con ¿cuántas más como Belén hay en nuestro país? Porque la primera cuestión que resultaba sospechosa era que Belén haya sido la única. ¿Bien? ¿Por qué en nuestro país solamente Belén podría estar presa por un evento obstétrico? Y si bien tengo armado un pequeño PowerPoint para mostrarles, así todo muy esquemático, les quería compartir mínimamente cómo fue que empezamos a conocer los casos. Ahí voy. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno. Y Nati. Google abierto. Homicidio agravado por el vínculo, feto, y que el sitio sea Argentina. Estas dos figuras, o sea, homicidio agravado por el vínculo y feto, tendrían que excluirse mutuamente, por una cuestión de que si hay feto no hay homicidio. Bueno, yo les invito a ver las historias que hay acá registradas. Esto es sencillamente de haber googleado recién, y acá se ve que no me puedo aguantar la ansiedad para ver si era el caso que conocía o era otro, era el caso que conocía, de todos los casos que salen a partir de googlear estos dos términos. ¿Bien? Cuando deberían excluirse mutuamente, o sea, el resultado debería ser 0, no 992. Obviamente hay un montón de noticias que deben repetirse, pero lo que quiero decir es, estamos hablando de un universo muy grande. Y antes de empezar la charla, me fijé si había casos después de la aprobación del aborto. Y sí, hay una condena en Comodoro Rivadavia del 18 de abril, hace muy pocos días, en donde se califica al aborto, al evento obstétrico como horroroso. Es algo llamativo, y también pensando en la mirada interseccional, como en la enorme mayoría de los casos que nosotros encontramos, las mujeres son pobres o son mujeres muy trabajadoras que están al borde de la línea de pobreza. Una de las principales profesiones que son relatadas por las mujeres que nosotras encontramos son empleadas de casas particulares, lo cual también habla de un sesgo muy grande de los feminismos a la hora de pensar este grupo tan importante de mujeres trabajadoras que son justamente empleadas de casa particular y trabajan en los domicilios. Este otro caso de Santiago del Estero, una joven también al borde del régimen penal juvenil, porque 17 años, no sé si es el mismo caso con el que estuvimos charlando unas compañeras, pero en ese caso
habría cumplido los 18 hace muy poquito. Y no solamente eso, sino que además, en el libro que escribimos con María Lina Carrera y con Gloria Rebollos, Dicen que tuvo un bebé, lo que encontramos son casos, por ejemplo, de enormes injusticias en donde una chica de San Juan está presa con prisión perpetua en este momento, en la actualidad, por una violación que sufrió mientras iba al colegio cuando tenía 17, con la mala suerte de que cumplió 18 y después se labró el proceso penal en su contra. Por ese motivo, una chica de 18 años tiene prisión perpetua en San Juan. Entonces, esta brevísima introducción lo que busca mostrar es, aprovechando que estamos en un ámbito con estudiantes de Derecho, que realmente hay muchísimo por hacer y que realmente lo necesitamos. Lo necesitamos porque a la pregunta quizás de la charla de qué cambió después de la aprobación de la ley de aborto, yo lo que les puedo decir es que cambió que está esta charla, que es algo absolutamente central, porque acá somos un montón de compañeras, compañeros, que estamos involucrándonos en esta temática, estamos pudiendo nombrar los eventos obstétricos, y al mismo tiempo pienso que también cambió que tenemos una ley que hay que militarla, creo que eso que decía Nelly es tal cual. Pero hay algo que no cambió, y es que hay muchas chicas presas, y esas chicas siguen tan presas como a principios de diciembre del año pasado. Entonces por eso me parecía interesante poder pensar nuestros feminismos desde una perspectiva antipunitivista, pero también desde una perspectiva federal. Y cuando digo federal no es que en Capital esté todo bien, en Capital tenemos mínimo 2 causas identificadas, una chica de Villamitre y otra compañera más en la zona del centro. Lo que digo cuando digo federal es que tenemos una enorme agenda para desarrollar a nivel nacional, en donde, sin ir más lejos, en Corrientes, por ejemplo, la maternidad de la provincia tiene un ala para niñas madres. O sea, no madres adolescentes, no 2 camas, un ala para niñas madres, adaptada. Entonces, evidentemente acá lo que hay en estas causas penales no es una protección a las niñeces, no hay una protección a la infancia, a la gestación, sino que lo que hay es una voluntad muy fuerte de poder controlar esos cuerpos gestantes, esos cuerpos abortantes, y en ese punto toda una construcción del embarazo en torno a un pensamiento mágico que aborda cuestiones como que las mujeres obviamente saben que están embarazadas, o sea que no existe que alguien no sepa que está embarazada, porque como que una se embarazaría y automáticamente entraría en una publicidad de pañales, todo en el mismo acto, o lo mismo una tendría que saber sí o sí que está atravesando un aborto, o tendría que saber sí o sí que está atravesando un parto en una avalancha, cuando lo que demuestran las experiencias son que son muchísimas las mujeres que no saben lo que les está pasando. Ahora les voy a contar una historia en particular sobre este caso, sobre uno de los casos que las mujeres nos relataron en este sentido, y sobre todo que las mujeres, por ser mujeres cis, o sea, al revés, que las personas que fueron identificadas como mujeres al nacer, saben, porque sí, cómo autogestionar un parto en avalancha. Entonces encontramos, por ejemplo, fiscales que dicen que cualquier mujer sabe cómo cortar un cordón y qué atar primero. Cuando yo, digamos, me tengo que sacar sangre y me desmayo, entonces no sería una mujer cis en los parámetros del fiscal, por ejemplo, del caso de Rosalía de Bahía Blanca. Porque las mujeres tendríamos que saber todo eso porque somos mujeres cis y entonces tenemos esta información de por sí. Todo esto forma parte de un estereotipo muy grande sobre cómo deberían conducirse las personas embarazadas, sobre cómo deberían conducirse las madres en general, y creo que quizás el desafío más grande que tenemos por delante tiene que ver justamente con desmitificar ese vínculo tan fuerte de las personas con capacidad de gestar y la maternidad, y poder, a partir de esa decisión, poder reconstruir todos esos preconceptos que nos achacan, como los que decía Luli, por ejemplo, se asume que si una mujer no contó que estaba embarazada era porque tenía un planeamiento homicida. Esto no es una forma de decir, específicamente es una de las construcciones que encontramos en una sentencia.
que la demostración de que no dijo que está embarazada es que estaba planeando un homicidio. Cuestiones gravísimas que ahora les quiero comentar un poco más en concreto, también pensando en que quizás sea algo que, bueno, que es evidente, pero que vale la pena sistematizar también para que esta información y para que esta investigación pueda seguir transmitiéndose de boca en boca y podamos seguir llegando a cada vez más lugares y cada vez más cárceles. Para eso entonces voy a compartirles este pequeño PowerPoint que armé muy organizado y sistemático, pero prometo que breve. Como les decía entonces, para quienes no hayan escuchado este tema previamente, con María Elena Carrera y con Gloria Rebollos, nosotras hicimos una investigación sobre mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. Esa investigación finalmente derivó en un libro que se llama Dicen que tuve un bebé, que le peleamos el precio popular a la editorial, así que se consigue de forma relativamente accesible, y lo que hace es recuperar la historia de 7 mujeres que fueron criminalizadas por eventos obstétricos. La primera de las mujeres que nosotras entrevistamos en este recorrido fue a Patricia. Esa foto que ven ahí es una foto sacada de espaldas al penal de San Martín, a la unidad de mujeres, es la localidad José León Suárez, está muy cerca de la estación, y es la foto que sacamos en la primera entrevista que realizamos con ella. Patricia la entrevistamos y lo que nos contó nos desbordó y nos hizo pensar en una serie enorme de actividades para hacer con ella, porque lo que nos contó fue la historia de una mujer de 40 años que había vivido 35 años de su vida en diferentes situaciones de muchísimo esfuerzo, de muchísima violencia, de muchísima vulnerabilidad, de muchísimas opresiones. Era madre de 3 hijos, en particular uno de sus hijos tenía una discapacidad, y ella iba, por ejemplo, de forma sistemática al hospital público, se levantó a las 5 de la mañana y lo llevaba, pero por ejemplo ella nunca se había hecho un PAP, porque digamos, no es que ella no iba al hospital, ella iba al hospital todos los meses, pero no por ella. Patricia, todos sus partos los vivió sin saber que estaba embarazada. En sus relatos, por ejemplo, encontramos que nos dijo que ella estaba tomando mate con su mamá un día y sintió que le salía una bola y la mamá le dijo, estás pariendo, y de casualidad llegaron a la salita y así fue como nació su primer hijo. Ella, la panza no le salía, no se le marcaba, no tenía una expresión, y esto es conteste con lo que nosotras después identificamos también por parte de la antropología, que muestra que ante situaciones extremas de violencia, muchas mujeres directamente anulan esa expresión del embarazo y la panza no se les ve. Incluso algunas tienen pérdidas y lo identifican como menstruación. Y me parece que hay lo importante para poder mostrar que esto que estamos hablando se lleva a la vida de personas, es que a los pocos meses de haberla entrevistado a Patricia, su situación empeoró. Cuando nosotros la entrevistamos, ella nos contó que vomitaba y que tenía problemas estomacales, pero que no tenía médico. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, y de la emergencia penitenciaria que hay en la provincia de Buenos Aires, previo a la emergencia sanitaria. Finalmente, en 2019, en agosto, Patricia murió presa, esposada a una cama. Murió en una situación absolutamente injusta, porque la esperanza de vida de una mujer, de una persona trans, de una travesti, de un varón, de cualquier persona que ingresa a la cárcel, automáticamente se reduce de forma significativa. Y fue así como Patricia murió a sus 40 años por un problema de vesícula. Así de ridículo como suena. Patricia estaba presa porque estaba cumpliendo una condena de homicidio agravado por el vínculo, y el hecho que se le imputaba era el de haber matado a su hijo, que no era otra cosa que haber vivido un evento obstétrico de una gestación de 5 meses. En las palabras de Patricia, cuando le preguntamos qué había pasado esa noche, lo que nos dijo fue que se había sentido con ganas de ir al baño. Recuerden que ella no sabía que estaba embarazada, que sintió que se había orinado de más, que vio una nube que no podía pararse, que tenía alrededor nubes,
que no podía reaccionar, que se desmayó como despierta. Probablemente Patricia lo que haya vivido fue un shock hipovolémico, que tiene que ver con una enorme pérdida de sangre. Pero ella todo esto no lo identificó, y lo que hizo después de desangrarse en el baño, que en realidad no era un baño, era un tacho, porque Patricia vivía en Quilmes y no tenía un baño, fue levantarse y tirar toda la basura, limpiar. Se puso a limpiar, porque al día siguiente tenía que ir a trabajar. A los meses, Patricia fue detenida por la policía, le extrajeron ADN en sede policial, o sea, ni siquiera las mínimas garantías constitucionales se cumplieron, y finalmente fue condenada a 8 años de prisión, a partir de un abreviado en donde quedó reconocido que ella nunca supo que estaba embarazada. O sea, es un abreviado en el cual una mujer y una jueza homologó esa supuesta reconocimiento de responsabilidad, y en la misma acta figura que ella no sabía que estaba embarazada por la perito psicólogo. Entonces, estamos hablando de ese tipo de acontecimientos. Para poder bajarlo entonces y sistematizarlo, cuando hablamos de eventos obstétricos nos referimos a un instituto de la medicina hegemónica con todos los problemas que tiene, pero también con la virtud que nos da poder, digamos, usar hoy las mismas palabras que están usando en la Corte Interamericana en El Salvador con el caso de Manuela. Yo le veo eso de positivo, aunque entiendo que tenemos un desafío de crear otro término que nos pueda abarcar de forma menos de la medicina hegemónica. Los eventos obstétricos que nosotros estudiamos son, algunos son estos, en donde van desde partos en avalancha, es decir, intempestivos, en donde la persona, hay chicas que directamente tenían un short puesto y la expulsión fue total, es decir, imagínense lo intempestivo de lo que estamos hablando. Son eventos extrahospitalarios, en donde las mujeres no tienen ninguna asistencia técnica, son abortos espontáneos, son neonatos que nacen y la expresión que reconocen es que están azules, que no se mueven, que no lloran, lo que es conteste con la puntuación de APGAR baja, que también es un instituto de la medicina hegemónica que habla de una dificultad para poder pensar una sobrevida de esos fetos o de esos neonatos. Y lo llamativo es que este tipo de eventos, que nada tienen que ver con el derecho penal, son calificados con delitos gravísimos, que tienen penas que van hasta prisión perpetua. En esta pequeña resumen. Ahí va, sí, ahí se escucha, ¿no? Porque me apareció un cartel que estaba silenciada, pero... Sí, ahí se escucha, se escucha. Ah, bien. Las calificaciones legales son estas, digamos, ficciones jurídicas al mango, como aborto, suicidio y homicidio. O sea, si hubo un aborto no puede haber homicidio, bueno, sí, esto sí sucede en, por ejemplo, la causa de Belén de Tucumán. Pero también encontramos, por ejemplo, homicidio agravado cometido contra bebé varón, que claramente tampoco existe. Y lo que nos encontramos en el conjunto de las causas es no solamente calificaciones legales que están por fuera del Código Penal, sino que son procesos penales plagados de problemas que darían pie a su nulidad, a su cierre de esas causas, a su absolución, a sus sobreseimientos. Encontramos estereotipos de género, la violación del secreto médico profesional, la presunción de culpabilidad en contra de la presunción de inocencia. Nada de lo que digan estas mujeres es verosímil para quienes tienen que juzgarlas, nada. Y una serie de nulidades que se repiten, que van desde allanamientos sin orden judicial hasta declaraciones espontáneas absolutamente sospechosas, y por supuesto una violación sistemática del derecho de defensa. Lo que nosotros encontramos en esta investigación fue, en cada una de las crucecitas que ustedes ven en el mapa, causas. Es decir, prácticamente en todo el país hay causas. Y las mujeres que ven con cartelitos son las mujeres a las que nosotros pudimos entrevistar. Estas mujeres que ustedes ven ahí, o están presas, o estuvieron presas por este tipo de hechos. La mayoría siguen presas. Eliana está con prisión perpetua, y sin ir más lejos, María de Corrientes también está con prisión perpetua, después de haber acreditado en el expediente que había perdido 2 litros de sangre. O sea, es claramente algo que no sucede en otro tipo de causas, pero en esta sí sucede. Y para poder explicar un poco más el contexto en el que se da todo esto, es necesario, obviamente, salir solamente de la referencia nacional para pensar en la realidad regional.
Esto que sucede en nuestro país es algo que se repite en diferentes países de la región. La experiencia de El Salvador es clave, porque las compañeras que están en El Salvador tienen una militancia sistemática para demostrar que las detenciones de estas mujeres son detenciones arbitrarias, y entonces gracias a ellas y a su esfuerzo es que hay una declaración del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que califica a este tipo de detenciones como detenciones arbitrarias, es decir, lo que nos sirve para pensarlas en violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo el caso de Manuela, y lo mismo el caso de toda esta serie de compañeras que ellas fueron logrando identificar y pelear por su libertad, justamente para que no haya mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. El caso de Manuela, para cerrar, es un caso central que en este momento está ante la Corte Interamericana. Los días 10 y 11 de marzo fueron las audiencias, y se espera que este año haya una sentencia de la Corte. Manuela, como Patricia, fue una mujer condenada por homicidio agravado por el vínculo luego de haber vivido una emergencia obstétrica, y Manuela también murió en prisión. A Manuela, por ejemplo, se le achacó que cómo podía ser que estuviese embarazada si su marido estaba de viaje. Es decir, una nueva reedición de estereotipos sobre cómo se tendrían que comportar sexualmente las mujeres, y por supuesto el Estado salvadoreño en estas audiencias que están grabadas y las pueden ver en YouTube, de ninguna manera reconoció su responsabilidad. Para cerrar, solamente entonces compartirles esta reflexión. Yo creo que este año podemos llegar a tener grandes novedades en el terreno internacional, que tiene que ver con este fallo de la Corte Interamericana. No creo que sea necesariamente sencillo, pero creo que es una primera experiencia central para poder pelear un pronunciamiento, pero creo que a nivel local tenemos mucho por hacer, porque ustedes vieron cómo empezó esto. Hay una chica que fue condenada hace 15 días, hay otra chica que está presa en Santiago del Estero, ¿hace cuánto era? 20. Tenemos 2 compañeras que están presas con prisión perpetua. Entonces, la realidad es que la ley cambió, pero eso no implicó que estas compañeras salgan en libertad. Por eso es que me parece absolutamente importante poder seguir compartiendo esta investigación y poder seguir construyendo este conocimiento colectivo para poder llegar cada vez más lejos, y también para poder tener un feminismo que habite más las cárceles y que en función de eso pueda entender que lo que necesitamos justamente es sacudir todo y que cambie de raíz. Gracias. Muchísimas gracias, Nati, por tus palabras, y sobre todo retomo esto último que mencionabas, la importancia de trabajar de forma colectiva, como vos decías al principio, de cómo las investigaciones y los escritos y la militancia de Luli y de Nelly impulsaron la investigación y la militancia que llevaron a cabo ustedes, y cómo ¿no? los feminismos nos vamos retroalimentando de forma colectiva para seguir construyendo también nuestra visión de los hechos, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, agradecemos mucho a quienes se hayan sumado a la charla. Si tienen ganas e interés, podemos hacer algunas intervenciones, creo que tenemos algo de tiempo todavía. Había una pregunta en el chat que la hizo Paula, que ahí vi que se volvió a sumar. No sé, Paula, si querés hacer la pregunta a viva voz. Hola, Paula, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi pregunta era para Natalia, que bueno, igual ya la escuché un poco con el resto de las coautoras hablar de este tema en otro evento, pero me pareció interesante traerlo acá, sobre todo teniendo en cuenta que hay compañeras estudiantes de la Facu que estaría bueno que escucharan la respuesta, más en el rol, digamos, como de no tanto de abogada litigante, sino como de investigadora, ¿no? Y hablaban un poco en su momento de por qué usaban el término evento obstétrico y no abortos o todos estos otros eventos que Natalia ponía como en el PowerPoint, que estaban como de alguna manera reflejados en este término. ¿Cómo es que llega en este término? Y cómo lo relacionan en realidad también
la posibilidad de crear ciencia de alguna manera o términos que reflejen las experiencias reales de las personas en contacto con el sistema penal. Así que no sé si, Nati, querés hablar un poco de eso, porque me pareció muy interesante. Ahí va, perdón, ahí ya puedo hablar. Gracias, Pau, por la pregunta. Nosotras lo que nos encontramos fue con un problema que tenía que ver con que a priori nosotras habíamos escuchado en 2018 que decían en nuestro país no hay presas por aborto. Entonces, por ejemplo, Pinedo sacó una editorial de La Nación que decía, no nos vengan con el argumento de la criminalización, porque en nuestro país nadie quiere, no hay, nunca pasó que haya una mujer presa por aborto. Entonces, en esa, digamos, tensión que nosotros encontrábamos entre el caso de Belén y el discurso de la derecha que rechazaba el derecho al aborto, encontramos que había una vía de investigación que tenía que ver con entender cómo había pasado esto en el caso de Belén, ¿no? Y ahí identificamos, leyendo en profundidad la sentencia condenatoria de Belén, que de lo que hablaban era de un aborto seguido de homicidio agravado por el vínculo. Y esa primera clasificación, completando con las lecturas de los materiales de Soledad Tesa, que fueron claves, y en ese punto Jaque a la Reina, por ejemplo, es clave, empezamos a encontrar que había una serie de registros que mostraban que las causas en nuestro país iban en un sentido similar a las que sucedían en El Salvador. Y cuando digo que eran similares, esto es importante, porque El Salvador es como que hay un acuerdo bastante extendido de que la prohibición total del aborto que rige en El Salvador es algo que está en contra de los derechos humanos. Pero así como había una ficción de que Belén era la única, también había una ficción de que El Salvador era el único país que era tan malo con el tema del aborto. Y lo que empezamos a hacer nosotras fue probar, digamos, estos términos, ¿no? Esto que les mostré al principio en Google, de poner homicidio agravado por el vínculo más feto, o abandono de personas seguido de muerte más feto, nos empezó a abrir puertas. Y cuando encontramos esas causas, en donde claramente la mención del feto, o de recién nacido, o de semanas de gestación, nos llevaban a que estamos hablando de uno de estos casos, lo que encontramos es que a las mujeres, cuando les preguntábamos qué habían pasado, lo que nos decían eran eso que me pasó. No había una palabra. No es que ellas no decían vivir un aborto. Incluso muchas subjetivamente estaban en contra del aborto. Lo que encontrábamos era que nos decían eso que viví, eso que pasó. Una cuestión muy dolorosa, porque hay muchísimo estigma sobre estas mujeres. Y lo que nos encontrábamos al mismo tiempo es que había una explicación que la medicina hegemónica había puesto para hablar de este tipo de causas. Porque definitivamente había que rechazar la idea de que era un homicidio, porque claramente la naturaleza jurídica era otra, y también lo mismo cuando se asimilaba con infanticidio, porque ya no es una figura que existe en nuestro código, y al mismo tiempo porque estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una ausencia, lo que decía Luli, ¿no? Una ausencia total de dolo, una ausencia total de voluntad o de representación incluso, de que ese efecto dañoso podría llegar a ocurrir. Y así fue como llegamos a esta categoría del universo médico, que es evento obstétrico, que existe, está en los manuales, está chequeado, tenemos todas las credenciales como para poder sostenerlo, pero que tiene un montón de problemas, justamente porque unifica una serie de experiencias que son absolutamente diversas, porque van desde un aborto hasta un parto en avalancha. Y bueno, ahí está la duda, ¿no? Si necesitamos una palabra nueva, o si en realidad esto de necesitar una palabra nueva es un poco reproducir el mandato del sentido al cual nos tiene atada la medicina hegemónica. No necesitamos una palabra nueva, necesitamos que dejen de criminalizarlo y listo. Pero me parece que bueno, que ahí hay un debate, y sobre todo hay un desafío que tiene que ver con que los feminismos les tenemos que hacer espacio para que estas familias, estas mujeres, estas personas puedan reclamar su libertad sin sentir todo el estigma. Tenemos que hacerles un espacio para que puedan decir,
yo soy criminalizada por esto. O sea, así como están las víctimas de la violencia institucional que van a una marcha, si nosotros hacemos una marcha con las compañeras y las familias de las pibas que están presas, seguramente fuese muy difícil hacer eso, porque hay mucho miedo, hay mucho estigma, hay mucha gente, familiares, que incluso creen que, bueno, lo debe haber hecho. Mujeres, Patricia misma nos decía, si la justicia dice que lo hice, capaz que lo hice, la verdad no sé, no me acuerdo, estaba desmayada, pero bueno, si un juez dice que sí, entonces creo que ahí tenemos un desafío y este tipo de espacios abren justamente el espacio a que esas identidades puedan hablar y a crear esa identidad política que reclame el espacio y que por supuesto reclame el cese de las causas en su contra. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Pero me parecería interesante charlar un poco qué posibilidades hay. Bueno, en estos casos no creo que la ley nueva nos pueda ayudar, pero habría que estudiarlos cada uno para ver si hay nulidad o pedir indulto. En última instancia, también en El Salvador, algunas han salido por indulto. ¿Y por qué? Para aplicar, y si hay algún caso que no lo pude extraer de leer el informe del CELS, que estén detenidas por, digamos, por aborto, por las causales de violación, o sea, porque se hizo el aborto invocando la causal de violación y se acreditó que no existió, no existen de esos tipos de casos, o por salud. Ahí no podía desmutearme, Nelly, no que hayamos identificado. El último proceso por aborto que encontramos es un proceso de la localidad de Goya, Corrientes, que otorgan la suspensión del juicio a prueba y le imponen medidas como, o sea, una probation por el delito de aborto. Eso fue en el 30 de noviembre del año pasado. Esa fue la última causa que identificamos por el delito de aborto. Yo no sé si esa chica hoy está cumpliendo esas medidas de probation o no. La verdad es que no pudimos contactarnos con ella, pero bueno, no registramos que haya mujeres presas por el tipo penal aborto. Que pudiéramos, digamos, aplicar la ley más benigna. Claro. Sí, igual yo ahí, por ejemplo, pienso que si el código hoy modificó la pena para los abortos posteriores a la semana 14, bueno, ahí tenemos un campo de batalla, ¿no? Porque son penas que en general son mayores de 10 años. Bueno, ahí sí podríamos. Sí. Porque en última instancia tendríamos que ver que la fiscalía sería quien tenía que acreditar que no hubo, que había violación o que hubo. Bueno, nada, me faltaba esa vuelta de tuerca. Bueno. Bueno, gracias. Ahí Eliana dice para comentar que existe la ley de parto humanizado y su reglamento y que, bueno, no se cumple y que, bueno, esto también constituye algo que quizás no mencionamos, por lo menos desde mi lugar al inicio, ¿no? Pero que todas estas prácticas no dejan de ser prácticas de violencia institucional hacia las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar. Bueno, no sé si alguna de las oradoras o alguna de las participantes quiere hacer algún comentario más. Hay que difundir la ley de parto respetado. ¿Tiene cuántos años ya? Más de 15, creo. Sí, creo que es del primer gobierno de Néstor, y la verdad que es una ley que está, y se reglamentó en el 2015, está muy bien en su espíritu, digamos, pero si uno habla con mujeres o con cuerpos gestantes que han vivido recientemente situaciones de parto, embarazo,
se respeta muy poco, la verdad. Hay mucho todavía medicamentación de los partos, mucho falta de comunicación a la mujer durante todo el proceso. Pero, ahí hay que militarla fuerte. Julia, eso es lo que te iba a decir, porque también es de los mitos. No toda ley no se aplica porque no está reglamentada, sino el Poder Ejecutivo tendría una forma de veto. La ley de parto humanizado era una ley de conducta, no necesitaba una gran reglamentación. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso de asumir nosotros o exigir a las políticas públicas, exigir al Ministerio de la Mujer que se hagan difusión de estas cosas, que se conozcan. Seguimos con todo lo mismo. Esa historia de la presunción que el derecho es conocido por todos es una piedra que tenemos que sacar del camino. No es así. Hay que difundir mucho más. Sin lugar a dudas. Perdón. Solamente agregar dentro de las cosas que me parece que está bueno seguir pensando, la labor de las compañeras en la legislatura, que presentaron proyectos también planteando la importancia que tienen estos estudios y la preocupación por la existencia de estas causas. Yo creo que esas cosas que vienen impulsando son fundamentales para que empiece a circular también la información y en función de eso también para que se conozcan más historias. Bueno, sí, sin lugar a dudas, y es fundamental que sigan existiendo estos espacios para compartir experiencias y para difundir y a partir de la difusión también poder pensar nuevos horizontes de investigación, de debate, de disputa. Así que les agradecemos muchísimo a Nelly, a Luli y a Natalia, porque para nosotras como universitarias es fundamental poder escucharlas y seguir formándonos y seguir impulsando nuestras militancias desde estos márgenes. Así que muchísimas gracias a las oradoras, a las estudiantes que se sumaron, a las docentes, a las compañeras de la red de profesoras. Esto va a quedar grabado en nuestro Instagram por si alguien lo quiere volver a ver y esperamos poder volver a cruzarnos en futuras charlas. Muchas gracias a todas, todos y todas. Chao. Hasta la próxima. Chao, gracias.